Buenas noches. Hoy por fin vamos a avanzar al capítulo 33. Después de tomarnos 4 semanas para ver el capítulo 32, hoy avanzamos al capítulo 33. Y en este tema vamos a hablar sobre la tienda de reunión. Moisés continúa, o bueno, no necesariamente continúa, sino que registra con más detalle algo que nos adelantó en el capítulo anterior, que la semana pasada les dije que no íbamos a analizar hasta que entráramos a este capítulo. Vamos a Éxodo 32, versículos 33 y 34. Dice: el Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé, delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Cuando dice, tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé, delante de ti irá mi ángel, dijimos, eso ya lo había dicho Dios, ¿verdad? Que su ángel iría con el pueblo. Pero dijimos que hablaba en esta circunstancia de algo totalmente diferente, pero que no lo íbamos a ver sino hasta que avanzáramos al capítulo 33. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Porque cuando dijo esto, o bueno, cuando registra esto Moisés, nos está adelantando lo que Dios había dicho, pero es más lo que Dios dijo. Pero ahí está de una forma muy resumida lo que había sucedido. Ahora vamos al capítulo 33, versículo 1 al 3, para ver con más detalle qué fue lo que Dios le dijo a Moisés. Dice: el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré. Ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Aquí está con más detalle lo que sucedió, ¿verdad? Ahora cuando dice, desglosémoslo por partes, porque cuando dice, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto, dirígete a la tierra que bajo juramento prometí, ¿verdad? Lo primero que le dice es algo que Moisés ya le había suplicado a Dios y Dios ya había aceptado hacerlo. Recordémoslo en Éxodo 32, versículo 11 al 14. Dice: Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como es su herencia eterna. Así que vemos que Dios no cambia de opinión, ¿verdad? Moisés rogó al Señor apelando a las promesas de Dios, y Dios, aunque lo justo era que exterminara a los israelitas, se mantuvo fiel a su promesa. Y es lo primero que le dice: anda, ve y haz que el pueblo, ve y lleva al pueblo a la tierra prometida que yo juré que les daría. Así que Dios deja en claro, Él va a permanecer fiel a su promesa, ¿verdad? Pero en el versículo 2 dice: enviaré un ángel delante de ti y desalojaré cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ahora, eso de que el ángel iría, ya lo había dicho en el libro del pacto. Vamos a Éxodo 23:20, para recordarlo. Dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Así que en el libro del pacto ya está especificado que el ángel iría delante de ellos. Acá en el 33, en el capítulo 33, dice que un ángel será enviado, ¿verdad?, junto con ellos. Ahora, veamos en el versículo 21 y Éxodo 23:21, ¿qué se decía de ese ángel en particular? El que está mencionado en el libro del pacto. Dice: guárdate, pero Reina Valera 60, por favor, porque la última parte de ese versículo me interesa que la veamos en el original. Éxodo 23:21, Reina Valera 60. Dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Dios, ya lo habíamos estudiado hace mucho tiempo. Hablar del nombre de Dios es hablar de él, su esencia, su presencia. Cuando dice que el nombre de Dios estará en el ángel,
nos está diciendo que el mismo Dios está en el ángel. Y ya habíamos estudiado eso, que ese ángel del Señor es Dios mismo. Pero ¿por qué dice que Él enviará a su ángel? ¿Por qué no dice yo iré con ustedes? Bueno, es una de las referencias que encontramos en el Antiguo Testamento a la segunda persona de la Trinidad. Es un mismo Dios, pero en 3 personas, ¿verdad? Y cuando dice, mi nombre está en Él, en ese ángel en particular, está diciendo que ese ángel tiene la misma presencia de Dios, pero al mismo tiempo no es el mismo que el que está hablando. Es Dios, pero no es el mismo que está hablando con Moisés, de manera que entendemos que es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, en el libro del pacto, ese ángel es Dios mismo, de forma misteriosa, no clara como ahora lo entendemos nosotros, es Dios mismo en el ángel quien los guiará. Ahora la situación cambia, ¿verdad? Porque les dice, versículo, en el capítulo 33, versículo 3, ya se me había perdido. Ve a la tierra donde abunda leche y la miel, yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Cuando especifica, yo no los acompañaré, claramente nos deja ver que no es el mismo tipo de ángel, ¿verdad? El ángel mencionado en el libro del pacto es Dios mismo, porque el nombre de Dios está en el ángel. El ángel mencionado en el capítulo 33 es simplemente un mensajero, un ser espiritual, seguramente, pero no es Dios mismo, ¿verdad? Porque Él dice, yo no los acompañaré. Así que hay una clara distinción. Dios dice, voy a cumplir mi promesa, pero los términos que se habían especificado de que yo estaría con ustedes, eso ya no. Yo voy a enviar a alguien que les ayude con todo lo que hay que hacer, pero yo no iré con ustedes. Ahora, dice, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. ¿Por qué los destruiría en el camino? Porque Dios es justo. Y la paga del pecado es la muerte. Y si los israelitas se rebelan contra Dios, lo justo es que Dios los mate a todos. Ahora, ¿qué significa entonces que Dios dice, yo podría destruirlos en el camino, por eso ya no voy? ¿Qué implica que Dios ya no vaya con ellos para no destruirlos? Bueno, que los entrega a sus propios razonamientos, ¿verdad? A sus propios deseos. Les dice, ustedes hagan lo que quieran, yo voy a cumplir mi promesa, como juré, pero si voy con ustedes, los voy a matar a todos. ¿Por qué? Porque son un pueblo rebelde. Nos dice aquí la palabra terco. Son un pueblo terco, yo los voy a terminar destruyendo. Porque Dios no va a permitir esas injusticias. Ahora, ¿por qué los va a entregar a sus propios deseos y sus propios razonamientos? Porque ya no va a estar con ellos. Porque quebrantaron el pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las condiciones del pacto? Vamos a Éxodo 24, versículos 7 y 8. Dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Todo el pueblo había juramentado, ¿verdad? Por medio de la sangre que se derramó ahí, que cumplirían, que obedecerían lo que dice el libro del pacto. Y ya demostramos que cuando adoraron el becerro de oro, quebrantaron el pacto. De manera que el pacto queda invalidado. Recordemos que era un pacto condicional. Todas las bendiciones mencionadas en el pacto estaban condicionadas a que ellos obedecieran sin falta. Si ellos, como ya lo vimos, no obedecieron, el pacto queda invalidado. Ya no hay esperanza para construir el tabernáculo, ni para instituir los sacerdotes, ni para las festividades, ni las bendiciones que vendrían, de que no habría mujer que abortara, etcétera, etcétera. Lo perdieron. Ya no hay forma. Ahora, otra cosa importante es que ese pacto era un pacto corporativo. No era un pacto individualizado. No era un pacto con cada uno de los israelitas, sino con todos los israelitas en su conjunto. Todo el pueblo debía obedecer. Imagínate que Dios nos propusiera algo similar con nuestra congregación. A la luz de todo lo que sabemos hoy en día, cosas que en el Antiguo Testamento no habían sido claramente reveladas. Y Dios dijera, voy a hacer un pacto con árbol plantado, pero todos en árbol plantado tienen que cumplir. ¿Le entras o no? Yo no.
No, yo no espero nada de todos ustedes, o sea, y no porque yo me sienta bien justo, sino porque yo sé cómo soy. La misma naturaleza humana que está en mí está en todos ustedes. Y cuando uno de nosotros falle, se acaba el pacto por completo. Digo, pues no me conviene a nadie, porque todos vamos a fallar tarde o temprano, pero los israelitas no sabían eso. Ahora, eso lo sabemos ahora nosotros porque somos nacidos de nuevo. Quien no ha nacido de nuevo piensa que él puede con lo que le pidan. Por eso le prometen cosas a Dios y le juran y le ofrecen trueques. Si yo hago esto, tú me bendices, o bendíceme y yo te doy esto, y piensan que lo van a cumplir. Es la misma condición humana. Pero si eres nacido de nuevo y Dios te propone un pacto corporativo, no, pues no. Mejor nos arreglamos tú y yo, Dios, porque si yo voy a fallar, ¿qué esperanza tengo de todos los demás? Pero fíjate la perspectiva que debes de tener partiendo de la naturaleza humana. Porque extrañamente los que no son cristianos ven a los cristianos como si se creyeran bien santos. ¿Verdad? Será, ay, ¿a poco ustedes no pecan? Ay, ya te hiciste hermano y ya no dices malas palabras. Te crees muy santo. No, bueno, no es que me crea muy santo, ya estudiamos lo que es la santidad. Soy santo, pero eso no significa que no peco. Y precisamente porque ahora soy nacido de nuevo y soy cristiano, sé el enorme potencial de pecado que tengo. Por eso no puedo confiar ni en lo que yo voy a hacer, mucho menos en un pacto corporativo. Pero los israelitas le entraron y fracasaron rotundamente, ¿verdad? Ya no hay pacto. ¿Por qué? Porque fracasaron. No cumplieron lo que se les pidió. Ahora, ¿cómo reaccionaron los israelitas? Éxodo 33, versículo 4 al 6. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos. Pues el Señor le había dicho a Moisés, dile a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso a partir del monte Horeb los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Por esto significa que nunca más, no es de que nunca más usaron joyas, sino que en ese periodo de tiempo no se las volvieron a poner. Pero lo que me llama aquí la atención es el énfasis, ¿verdad?, en las joyas. Cuando dice nadie volvió a ponerse sus adornos y luego Dios les dice quítense esas joyas, y luego ya nadie se volvió a poner las joyas, ¿qué tiene que ver lo de las joyas con lo que está sucediendo? Pero primero, preguntémonos, ¿por qué lloran? Bueno, estaban bien felices, no sé qué tanto tiempo pasado, ¿verdad?, pero es reciente. Lo que sucedió, la orgía que hicieron en honor al becerro de oro, los tenía todos felices. Sabían que Moisés estaba vivo y no les importó. Siguieron ellos celebrando en sus orgías. ¿Cómo es que ahora que Dios les dice que ya no va a estar con ellos, lloran? Pero ellos ya habían dicho, ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? ¿Quién sabe qué onda con ese Dios? Hagamos nuestro Dios. No sé si me explico. Ellos ya estaban decididos a estar sin Dios y se habían hecho un nuevo Dios. ¿Cómo es que ahora Dios les dice que no va a estar con ellos y lloran si estaban felices de la vida en la orgía que organizaron para su Dios el becerro? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sabían que Moisés estaba vivo? Y vimos la semana pasada, ellos le siguieron en la fiesta. Así que no se trataba de si Moisés estaba vivo o no. Ellos le dieron rienda suelta a sus, como dice la Reina Valera 60, a sus concupiscencias. Ahora, Dios les dijo, los voy a llevar como aquí a la tierra prometida. Voy a cumplir lo que dije. Entonces, a ver, los israelitas ya tenían un nuevo Dios, ¿verdad? Y se estaban divirtiendo de lo lindo. Dios les dice, como quiera van a ir a la tierra prometida, ¿no deberían estar felices? ¿No es eso lo que querían? ¿Hacer lo que ellos quieran y como quiera conseguir lo que Dios les había dado? ¿Llevarlos a la tierra prometida? Pues aquí la evidencia dice que no, pero ¿por qué? Porque había muchas más cosas implícitas con el hecho de que la presencia de Dios estuviera con ellos, ¿verdad? La presencia de Dios fue quien los sacó de Egipto, fue quien los defendió del ejército egipcio, fue quien les ayudó a vencer a los amalecitas. Es la columna de fuego que les daba calor en la noche, la columna de nube que les daba, digamos, relax en el día, ¿verdad?, del calor intenso de aquellas regiones. Es el agua que brotó de la roca, la comida que recibían del cielo. Los israelitas no nada más están pensando en la tierra prometida y en hacer lo que quieren, sino todo lo que están perdiendo porque Dios ya no va a estar con ellos. Ahora, ¿están arrepentidos? ¿Qué opinas? Dice, a ver, están llorando, ¿verdad?
Una noticia, dice la NBI, demoledora. El original nada más dice mala noticia. La NBI te deja así como es una demoledora noticia. ¿Están arrepentidos o no? ¿Qué dice la evidencia? Juzga con justo juicio. Estaban celebrando. Ya no. ¿Cuál de las dos razones? Porque ya habían matado a 3,000. O porque simplemente el momento en que vieron que iban caminando con las espadas, decidieron dejar de pecar. No fue por una convicción, ¿verdad? Sino que se refrenó la maldad. Lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 13 sobre la espada que portan las autoridades. Están ahí para castigar al malvado. Si tú no haces nada malo, no tienes por qué temer la espada. Pero el hecho de que porte una espada implica que tiene poder para quitar la vida. Y ese es un poderoso disuasivo para que no hagas lo malo, porque ves que viene con la espada. Algo muy similar es lo que hicieron los levitas, ¿verdad? Digamos que por medio de la fuerza logran disuadir a los israelitas. Como aprecian su vida, no quieren perderla y mejor dejan de hacerlo. Pero no lo hicieron con tal de servir al Señor. Pero hay quienes dicen, pero míralos, mira cómo lloran, pobrecitos. Se ha de sentir bien feo, ¿verdad? Que no lloren, ya, pues perdónalos. De seguro ya cambiaron, ya aprendieron su lección, ¿verdad? ¿Conoces personas así? Que ven síntomas de remordimiento y piensan que es arrepentimiento. Remordimiento y arrepentimiento definitivamente no es lo mismo. El arrepentimiento claramente incluye el remordimiento, pero el remordimiento lo puede sentir cualquier persona que haya hecho algo malo y aún así no se arrepiente de lo que hizo. ¿Cuántas veces escuché yo a mis amigos embriagarse hasta más no poder, hasta quedarse tirados y el día siguiente con la resaca, un dolor de cabeza intenso, decir, ya no vuelvo a tomar? Y al siguiente fin de semana, ahí estaban otra vez. ¿Estaban mintiendo cuando decían que ya no querían volver a tomar? No, no estaban mintiendo. Ellos le decían honestamente. Era tan intenso el dolor de cabeza, tan intenso su malestar, que estaban decididos a que ya no iban a volver a hacerlo. Pero a la primera oportunidad lo volvían a hacer. Ahora, cuando alguien está arrepentido, también dice, ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a volver a tomar. Y siente el mismo remordimiento. La diferencia es que ya no vuelve a tomar. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo distingues entonces quién nada más tiene remordimiento y quién realmente tiene arrepentimiento? Por las acciones. O sea, la consecuencia, las obras que van a hacer, no lo que expresan sentir. Y eso es muy importante que lo entendamos como cristianos porque Jesús dejó estipulado el proceso de disciplina en la iglesia, ¿verdad? Mateo 18, 15 al 17, si tu hermano peca, ve y repréndele. Si te oye, has ganado a tu hermano. Ese si te oye implica que ha dejado de hacerlo. No que nada más llore y diga que se siente mal y que ahora sí te jura que jamás lo va a volver a hacer. Podrás decir lo que tú quieras, pero tengo que esperar la evidencia de que ya no lo haces. Porque si tú lloraste, pataleaste y dijiste que ahora sí, ya jamás de los jamás lo ibas a hacer y veo que lo vuelves a hacer, mentiste. No, pero lo que yo te dije fue sincero, claro, porque fue remordimiento. Pero eso no fue arrepentimiento. Entonces aquí los israelitas están arrepentidos o no. Claro que no. ¿Cómo lo podemos saber fácilmente? Vamos a leer otra vez Éxodo 33:3. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel, yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Son un pueblo terco y podría yo destruirlos. ¿Eso qué implica? No se han arrepentido. Dios va a hacer justicia con ellos. ¿Por qué? Porque son tercos, no hay arrepentimiento. Entonces los síntomas que estamos viendo en los israelitas son solamente remordimiento. Y debemos ser astutos para esperar las evidencias del arrepentimiento y no confiar solamente en la evidencia de remordimiento. Ahora, el arrepentimiento es concedido por Dios. Así como el que tiene la resaca el día siguiente jura que no va a volver a tomar, el arrepentido también dice que ya no va a volver a tomar. El que solamente tenía remordimientos va a volver a tomar. Se le va a olvidar lo mal que se sentía
y lo va a volver a hacer porque se deleita en eso. Pero a quien Dios le concedió arrepentimiento, aborrece lo que hizo. Y puesto que lo aborrece, ya no lo quiere tener cerca. Fíjate bien, la diferencia entre aborrecer algo y simplemente decir que ya no te agrada o sentirte incómodo con eso. Aborrecer el alcohol implica que ya no lo quieres tener cerca de ti. Algo cambió en ti, que ya no lo quieres tener cerca. Aunque te promete diversión y felicidad y en la fiesta y estilo y estatus, lo que tú quieras, dices jamás me vuelvo a meter con eso, ya no me interesa. Pero tú no produces el arrepentimiento en ti. Tú no cambias tu forma de pensar. Experimentas, llegas a la conclusión, ya no vuelvo a tomar, no me conviene tomar, pero lo sigues deseando, sigue siendo atractivo para ti. Pero cuando hay arrepentimiento, esa atracción termina y ahora se convierte en algo que aborreces y ya no quieres tener cerca de ti. Entonces, ¿qué diferencia a uno y al otro? Bueno, que se le ha concedido arrepentimiento. Y se le ha concedido porque no es algo que tú puedas generar. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Según de Timoteo 2:25, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Aún en asuntos de comprender la palabra, mira, ya tiene muchos meses, quizás más de un año, una persona vino aquí a la congregación y él estaba buscando que tuviéramos un intercambio de ideas sobre si la salvación se pierde o no, bíblicamente. Él me decía que era imposible que la salvación no se perdiera, se tiene que perder. Le dije, bueno, ¿cuáles son tus argumentos bíblicos? Y pues, mencioné algunos versículos. Le dije, bueno, pero ya has considerado que estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que eso nos dice que ese sello es la garantía de la promesa. Si resulta que te pierdes, ese sello ya no era garantía, ¿verdad? Y si no es garantía, pero Dios dijo que era garantía, entonces Dios no es Dios porque mintió. Segundo, Dios disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Si tú decides rebelarte, pero eres su hijo, Él te va a castigar, te va a disciplinar, de manera que vas a volver. Número 3, Jesús dijo, nadie me arrebatará a las ovejas de mi mano. La voluntad del Padre es que de todos los que Él me ha dado, no pierda yo ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Si resulta que te perdiste, Jesús falló. Ya no pudo obedecer al Padre, pecó, y si pecó, ya no es Dios. ¿Me explico? Digo, con esas 3, hay más, pero nada más con esas 3. Si esas 3, ¿estás de acuerdo conmigo en que son bíblicas y que es imposible que Dios no las cumpla? Entonces es imposible que la salvación se pierda. Y fue varias pláticas hasta que llegó un punto en que dijo, ¿sabes qué? Ya lo entendí. Es cierto, no me voy a perder. Yo dije, vaya, gloria a Dios, ¿verdad? Le permitió entender y reconocer lo que claramente está en la Escritura. Bueno, pero dijo, pero ¿sabes qué? Como quiera, yo creo que se pierde. Dije, ok. ¿Estás consciente que esas 3 no pueden fallar y que si esas 3 no se cumplen, al menos esas 3 Dios ya no es Dios? No, pues yo sigo pensando en que sí se pierde. Y se fue. Lo entendió. Yo lo vio, se ve una luz en sus ojos. Tú sabes cuando la gente entiende algo, ¿verdad? Le cambia la mirada, pero luego se vuelve a aferrar. Pero yo creo que sí se pierde. Dices, bueno, ¿qué es lo que hace que tú entiendas algo y no des marcha atrás a eso que entendiste? Y otros que lo pueden entender, aún así se autoconvencen que lo que entienden está mal de alguna manera y regresan a su doctrina errada. El arrepentimiento. Entonces, ¿qué está pasando aquí con los israelitas? Dice, comenzaron a llorar, nadie volvió a ponerse sus adornos. Pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso a partir del monte Horeb los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Ahora enfoquémonos en esto de las joyas.
Nadie volvió a ponerse sus adornos. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, diles que se quiten esas joyas. Y ya nadie se las volvió a poner. Porque Dios les diría, quítense esas joyas. ¿Cuál es el problema con las joyas? ¿Qué es lo que Aarón, había pedido para hacer el becerro? Cosas de oro y joyas, ¿verdad? Bueno, pues como que no se despojaron de todas, ¿verdad? Porque aquí todavía tienen. ¿Y de dónde las sacaron? Los egipcios se las dieron. Entonces, tenemos una idea clara que les dieron muchísimo. Porque aparte de con esas joyas, se iba, más adelante vamos a ver que se va a donar para construir todo lo del santuario, todo lo del tabernáculo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí con las joyas y los adornos? Hay al menos dos posturas. Quiero que ustedes juzguen cuál sería la más correcta. Quizás haya más, pero me parece que no tienen mucho sentido. Pero quiero exponerles estas dos, decirles cuál es la que yo creo que expresa mejor la situación, pero es posible que ustedes tengan una opinión distinta. Dice el comentario de Elicots, los orientales, o sea, los de aquella región, tanto hombres como mujeres, siempre han tenido afección por los ornamentos y se han deleitado en extremo con ellos. En Egipto, en el momento del Éxodo, los hombres de posición generalmente usaban collares, brazaletes y ocasionalmente tobilleras. Despojarse de sus ornamentos era un gran acto de abnegación por parte de un oriental. Pero se hacía comúnmente en el caso de duelo, a causa de la muerte de algún familiar, y a veces en el caso de desgracias nacionales. Entonces, partiendo de ese contexto histórico-cultural, ¿qué implicaría que Dios les diga, quítense esas joyas? Si quitarse las joyas era una muestra de duelo o de una desgracia nacional, y tienes que todos los israelitas estaban llorando por lo que Dios había decidido hacer, dicen algunos, Dios les dijo, quítese esas joyas para que muestren que realmente están dolidos por lo que sucedió. Esa es una posibilidad, tomando en cuenta el contexto cultural. Ahora, la Escritura también registra, al menos en una ocasión, que los adornos de oro estaban relacionados con la idolatría. Vamos a Génesis 35, versículo 2 al 4. Génesis 35, 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construir un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Las joyas o los adornos que tenían estaban directamente relacionados con la idolatría. Y cuando les dijo, entréguenme esos dioses ajenos, entregaron los dioses más las joyas y las enterró ahí. Es como decir, ya no queremos nada que tenga que ver con la idolatría. Ahora, bajo ese sentido, ¿por qué Dios les diría, quítense las joyas? ¿Qué les estaría diciendo? Que muestren el dolor que tienen o que se quiten lo que se pusieron cuando andaban en su orgía para el becerro, que es lo que estaban haciendo todos. Dice el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, se quitaron los ornamentos festivos asociados con la idolatría. De manera que Dios les estaría diciendo, quítense esas cosas que se pusieron para honrar al becerro. Y dice, y desde ahí ya nadie se las volvió a poner. Ahora, uno toma el contexto histórico de lo que normalmente se hacía y otro está tomando un versículo bíblico para asociar lo que puede estar pasando. Las dos pueden ser válidas. Si se acuerdan, nosotros estudiamos la Biblia interpretándolo según el contexto gramático, histórico y cultural. Y aquí tenemos una situación particular, ¿verdad? Porque si vas a la Escritura, encuentras referencias a que esos collares, aretes y eso estaban asociados con la idolatría, y el contexto de lo que los israelitas estaban haciendo con el becerro implicaría que traían esas cosas puestas. Y Dios no les está pidiendo que muestren dolor ni arrepentimiento, que a mí me parece que es lo correcto, porque yo le dice, ustedes son un pueblo terco, ¿verdad? Y Dios no les debería estar pidiendo señales de arrepentimiento porque Él es el que les da el arrepentimiento. Y si Dios les hubiese dado arrepentimiento, no les diría que son un pueblo terco. ¿Me explico?
Pero el contexto cultural implicaría que decirle que se las quitan es como que muestren externamente eso que dicen que sienten internamente. ¿Son posibles las dos? A mí me convence más la segunda, que están llorando y lo que sea, pero siguen teniendo las cosas relacionadas con la idolatría. Me parece que eso concuerda con el resto de la historia de los israelitas, que a pesar de que están aquí muy dolidos, a la primera oportunidad se van a volver a rebelar. Pero bueno, escoge la que mejor te parezca. Continuamos. Luego, puesto que Dios ya no va a morar con ellos, Moisés arma una tienda fuera del campamento donde podrían obtener respuestas de parte de Dios. Vamos a Éxodo 33, versículo 7. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Dejar en claro que Dios ya no quiere estar entre ellos, ¿verdad? Porque se acuerdan que todo el pueblo acudía a consultar a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Jetro vio lo que el pueblo hacía y que Moisés se pasaba todo el día ahí y el pueblo se pasaba todo el día esperando que los atendieran? ¿Dónde estaba Moisés cuando lo iban a consultar y Moisés consultaba a Dios? En el campamento. Ahora, esa dinámica sigue estando presente, pero ahora Moisés dice, ya no pueden venir a consultarme en el campamento porque Dios ya no está con nosotros. Así que voy a hacer allá afuera una tiendita de campaña. Algunos comentaristas dicen que era la de él, que él se llevó su tienda para afuera. Y cuando querían alguien saber algo de parte de Dios, Moisés tenía que salir del campamento, que todos lo vieran, que Dios ya no está en el campamento, sino fuera de ellos, y que Moisés puede consultar a Dios, pero fuera del campamento. Digo, está enfatizando claramente que Dios ya no quiere estar con ellos. Y de hecho esa es la consecuencia del pecado, una separación de Dios. Es una negación voluntaria, consciente, de la gracia soberana. Es decir, Dios, yo no quiero nada contigo, yo quiero, como ellos dijeron, yo quiero el becerro. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Dios ante eso? Número 1, ira, porque Él es justo. Y número 2, separación. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Eso fue lo que Dios hizo con Adán y Eva, Génesis 3:23. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Ahora, Adán y Eva vivían en el lugar donde Dios moraba, ¿verdad? Y a raíz del pecado los expulsa. Hay una separación entre ellos. En este caso de los israelitas no fueron al lugar donde mora Dios. Dios vino a ellos. Y en este caso, como hay una separación, Dios dice, yo ya no voy a estar con ustedes. Él es el que se separa. Pero esa es la consecuencia del pecado. Un Dios justo y perfecto no va a tolerar morar o tener una comunión con aquellos que lo que desean es el mal. Pero los israelitas mantuvieron la esperanza que Dios les había mencionado. ¿Cuál esperanza? Cuando les dijo, quítense esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Cuando dice, ya decidiré qué hacer con ellos, está diciendo, hay una esperanza de que en el futuro Dios decida estar con ellos. Por ahora no. Les deja ahí abierta una lucecita, ¿verdad? No es un hecho que no va a estar con ellos. Ya decidiré qué voy a hacer con ellos. Deja ahí una esperanza. Y esa es la esperanza que motiva a los israelitas a comportarse de esa manera. Éxodo 33, versículo 8 al 10. Siempre que Moisés se dirigía a ella, o sea, a la tienda de reunión, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. ¿Por qué hacían esto? Porque no estaba definido su futuro. Porque Dios dijo, ya decidiré qué hacer con ellos. Entonces imagínate que tú eres Moisés. Y él dice, oye Moisés, necesitamos que consultes esto con el Señor. ¿Cómo era ese procedimiento? ¿Se acuerdan? Para que alguien llegara con Moisés directamente a hablar con él y que Moisés lo atendiera, se tuvo que hacer el ajuste de organización que Jetro propuso, ¿verdad? Poner jefes de centenas, de millares y de no me acuerdo cuántos más. Y ahí había otros jueces. Entonces, los casos simples, los jueces los juzgaban. Las cosas complejas que solamente Dios podía explicar o definir,
entonces eran conducidas a Moisés. Moisés consultaba a Dios y daba respuesta. Entonces, ¿a cada rato iría Moisés a la tienda? No, ¿verdad? Solamente los casos más complejos. Entonces, cuando llegó un momento en que, ¿sabes qué? Este asunto ya llega con Moisés, Moisés decía, pues, vamos allá a la tienda de reunión. Ahora, ¿como cuántas personas vivían ahí? ¿De qué tamaño sería el campamento? Y luego decir, Moisés va a la tienda de reunión. ¿Qué hacían todos los israelitas? Pues no había WhatsApp, ¿verdad? Para decir, Moisés va a la tienda y rápido todos tenían que estar al pendiente. Cuando alguien sabía que Moisés iba a la tienda, a todo el mundo se le avisaba. Moisés va a la tienda. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque todos se paraban a la entrada de su carpa y seguían con la vista a Moisés. Pues imagínate cómo va. ¿Qué se sentirá que tú vas a la tienda de reunión, vas con el que necesita la respuesta y todo el mundo está siguiéndote con la vista? Silencio, ¿verdad? Llegas, te metes a la tienda de reunión y están esperando que la columna de nube descienda a la entrada de la tienda. Eso comunicaba visiblemente que Dios había descendido a hablar con Moisés. Ahora sabemos que Dios no tiene que hacer eso porque Él es omnipresente, ¿verdad? Pero la columna de nube era una teofanía. Era la forma en que ellos sabían visiblemente que Dios estaba allí. Ahora, la columna de nube, cuando se movía la columna, ellos tenían que avanzar, ¿verdad? La columna de nube era de día, la columna de fuego era de noche. También avanzaban durante la noche si la columna de fuego se movía. La última vez que vimos la referencia de columna de nube era en la cima de la montaña donde estaba hablando Dios con Moisés. Ahora, Moisés ya no sube a la montaña. Imagínate, sería muy poco práctico. Pero va a la tienda de reunión y la columna de nube que veían en la montaña ahora ven que está en la entrada de la tienda. Y entonces todos se postran. ¿Por qué? Porque saben que la columna de nube es Dios mismo. Y ahí están, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duraban postrados? ¿Quién sabe? Pero estaban haciendo eso, ¿en qué sentido? Dios todavía no decide qué va a pasar. Hay una motivación de parte de ellos. Y esto es muy importante que también lo entendamos. Muchas personas vienen a la iglesia con exactamente esas motivaciones. No están buscando a Dios, sino lo que Dios puede darles. Y parecen que están adorando a Dios, como los israelitas. Van a estar atentos a lo que pasa. Son personas que vas a ver que vienen y están atentos a la predicación. Y tienen preguntas y están dispuestos a hacer lo que sea. Pero no están buscando a Dios, sino lo que Dios puede darles. Eso lo he visto en muchas ocasiones, aquí en Árbol Plantado y cuando yo estaba en otras congregaciones. Recuerdo mucho de un señor que una vez llegó a la iglesia, una iglesia donde éramos a lo mucho como 12 personas. Cuando llegaba alguien nuevo era todo un evento, porque nunca llegaban nuevos. Llegó un señor nuevo y le preguntaron, ¿usted, señor, por qué vino a visitarnos? ¿Cómo nos encontró? No, pues yo vengo de los United States y estoy batallando mucho para pagar los bills, los recibos. Y yo vengo buscando a Dios para que me ayude a pagar los recibos. A nadie nos importó su razón, dijimos, amén, gloria a Dios, ya llegó uno nuevo, que nadie quería nada de Cristo ahí. Pero ahora dices, ¿para eso se busca a Dios? ¿Para que puedas pagar los recibos? También una vez llegó aquí a replantar un señor diciendo que tenía problemas en su matrimonio. Y quería saber si nosotros podíamos resolver los problemas de su matrimonio. Si le podíamos dar la clave de lo que Dios quiere para que resuelva su matrimonio. Tuve que ser honesto con él y decirle, no buscamos a Dios por eso. Si usted quiere consejos para resolver su matrimonio, vaya con un psicólogo. Aquí estamos los que venimos a buscar a Dios, que es nuestro Salvador. Porque el verdadero problema que usted tiene no es los de su matrimonio, sino que va a ser juzgado según sus obras. Y va a ser hallado culpable y va a ser echado al lago de fuego. Tal vez Dios pueda restaurar su matrimonio. Digo, no dudo de su poder, pero tal vez no quiera que eso pase. Lo que usted debe hacer primero es resolver la situación de dónde va a pasar la eternidad. No, es que a mí no me importa eso, yo quiero resolver mi matrimonio. Entonces no hay nada que pueda hacer por usted. Vaya y busque en otro lugar ayuda. Cuando usted esté interesado en humillarse ante Cristo, en arrepentirse de sus pecados, entonces venga y con gusto lo ayudamos. Se enojó y se fue.
Pero yo he visto otros casos que no son así tan evidentes, que no te dicen lo que quieren, dicen, vengo buscando a Dios. Pues aquí es el lugar correcto. ¿Qué tengo que hacer? Pues empieza a congregarte, empieza a estudiar, y los ves que aquí están. Pero tú no sabes que realmente no están buscando a Dios como su Señor y Salvador, sino como su solucionador para los problemas que tienen. Y aparentemente no hay diferencia entre una persona que busca los beneficios de Dios y otro que está arrepentido de sus pecados y busca servir a Dios por gratitud. Los israelitas, por supuesto que no están arrepentidos. Están haciendo todo lo que pueden por obtener lo que Dios les puede dar. Y fíjate a qué grado llegan. Postrarse y hacer todo lo que alguien que adora al Señor haría. Pero es falso. Versículo 11. Éxodo 33:11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Pero cuando dice, hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, esto es algo muy particular, un trato muy particular de Dios con Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Después de la muerte de Moisés se registra esto. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Números 12:8. Cuando Miriam habla mal de Moisés, Miriam, hermana de Moisés, con él habló cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Hablar cara a cara no había quedado registrado en ninguna situación en la Escritura. Oye, ¿pero qué? ¿Abraham no habló con Dios? Sí, pero no de la misma manera, ¿verdad? Se manifestó como si fuera un varón y llegó acompañado de 2 ángeles. Pero llegó Dios con una misión en particular, decirle que iba a quedar Sara embarazada y que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero lo que sucede con Moisés era continuo. Dios descendía en la teofanía, que era la columna de nube, y hablaba con Moisés. Era algo recurrente, era lo normal para Moisés. Fíjate, nadie puede estar con Dios. Todos la regaron, ¿verdad? Todos están mal. Pero Moisés sigue en una comunión directa como ningún otro ser humano antes. Nosotros no tenemos una comunión cara a cara con Dios hoy en día, aunque estamos en el nuevo pacto. Pero la tendremos, dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora, aunque Moisés veía cara a cara a Dios, era una teofanía. Nosotros, cuando veamos cara a cara a Dios, será Jesús en su cuerpo glorificado. En la siguiente semana vemos más con respecto a esto porque Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria. Y ahí hay más información que podemos entender en nuestro contexto. Nosotros lo veremos tal cual es lo que dice el apóstol Pablo. No lo que vio Moisés en ese momento, sino algo mucho mejor. Pero lo veremos si Dios quiere la otra semana. Pero entonces cuando dice, después de esto Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión, nunca se apartaba de ahí, entonces no estaba viviendo en el campamento, ¿verdad? Si la tienda de reunión estaba fuera del campamento, Moisés salía del campamento, hablaba con Dios y luego regresaba al campamento. Pero lo que nos dice es que Josué nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ahí se quedaba siempre, ahí vivía. La pregunta es, ¿vivía en la tienda de reunión o a un lado o cerca de la tienda de reunión? No se especifica. Lo que encontré es que algunos comentaristas consideran que Josué vivía en esa tienda. Y dice, oye, pero si vivía en esa tienda, cuando Moisés entraba, ahí estaba Josué, y él veía todo. No puede ser, lo podemos deducir con facilidad. ¿Por qué? Porque solo Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad? Si Josué y estuvieran dentro, pues serían Moisés y Josué hablaban con Dios cara a cara. Entonces, si Josué vivía en esa tienda, sabemos que cuando Moisés iba, Josué se salía.
porque Moisés es el único que veía cara a cara a Dios. No sé si vivía ahí, pero la pregunta es, ¿qué hace allí? Bueno, piensa, ¿en quién se apoyaba? Digo, sabemos que Josué siempre andaba con Moisés, ¿verdad? Era como su asistente personal. Pero con respecto al pueblo, ¿con quién trataba normalmente Moisés? Con Aarón o con Hur. Pero Aarón y Hur están en la misma condición que todo el pueblo, porque ellos eran los responsables del pueblo y ellos son los que permitieron que el pueblo se desenfrenara en la idolatría. Así que ni Aarón, ni Hur, ni ninguno de los ancianos podía estar cerca de la presencia de Dios, porque estaba en una situación muy crítica. Dios todavía no decidía, bueno, él ya sabe, pero no les había manifestado qué iba a hacer con ellos. ¿Quién es el único que podía estar organizando lo que pasa en la tienda? Josué. Es lo que dice el comentario Benson. Probablemente Josué residió allí para ayudar y dirigir a los que acudían allí para buscar a Dios en ausencia de Moisés. Y parece haber sido designado para esta obra en lugar de Aarón o cualquier otro de los ancianos, porque de una forma u otra ellos eran culpables de la idolatría del pueblo y por esa razón Dios los castigaría con una suspensión temporal de su servicio y de su cargo. Dices, todos están mal. Los únicos que no se metieron en problemas por la idolatría del becerro fueron Moisés y Josué, que no estaban allí, ¿verdad? Entonces, si alguien tenía que hacerse responsable de esa tienda y de lo que ahí pasa, el único que podía ser utilizado para ese servicio, que no estaba en problemado con Dios, era Josué, y parece ser que por eso estaba allí. Ahora, hasta aquí nos vamos a quedar en este capítulo. Pero fíjate bien, los israelitas pecaron y Dios se apartó de ellos. Y muchos cristianos piensan así. Yo me cuento entre ellos hace muchos años. Yo sentía que cada vez que pecaba, Dios se apartaba de mí. Y tenía que portarme bien para que Dios volviera a venir conmigo. A mí me enseñaron así, mira, tú eres como un niño chiquitito, como de 2 años, y Dios te lleva de su mano. Cada vez que pecas, tú te sueltas y te vas para otra parte corriendo. Y ya, te quedaste lejos de Dios. Si te arrepientes y te regresas, Dios te vuelve a agarrar de la mano. Imagínate, yo pecaba y decía, oh, ya se fue Dios, ahora estoy solo. Y si estoy solo, me decían, te pueden atacar los demonios. Abrí puertas. No nada más estaba solo, sino endemoniado. No tenía que buscar que alguien me liberara. Alguien que pudiera echar fuera los demonios de mí o las maldiciones que ya agarré por lo que hice. Entonces era un problema muy serio. ¿Cómo le hago ahora para traer otra vez a Dios? ¿Dónde se quedó? ¿En qué momento lo perdí? Tengo que encontrarlo, entonces tengo que portarme bien, tengo que rogarle que me deje caminar hasta que decía, y ya le agarré la mano otra vez. Me volví a sentir contento hasta que volví a pecar. Exactamente lo mismo que vemos que pasa con los israelitas, ¿verdad? Ellos pecaron y Dios dice, ya no voy a estar con ustedes. Ahora la pregunta es, ¿eso pasa con nosotros? Por supuesto que no. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Siempre, ¿verdad? Si recibimos el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo y somos sellados, entonces Dios nunca nos va a abandonar, nunca se apartará de nosotros. Oye, pero si peco, si soy infiel, ¿qué va a hacer Dios? Según de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo que no puede negarse a sí mismo? Porque Él prometió que estaría con nosotros siempre y no se va a desdecir, dejaría de ser Dios. Así que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Esta idea de que te apartaste de Dios es imposible si naciste de nuevo. Es imposible. Pero esto no es una licencia para pecar, ¿verdad? Dice, bueno, ya me tenías preocupado, entonces puedo pecar a gusto, como quiera Dios no me va a dejar. Como muchos nos acusan que enseñamos. Por supuesto que no es para que tengas una licencia para pecar, es para que sepas
que siempre puedes acudir para obtener el perdón y la misericordia que necesitas. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El hecho de saber que Dios no se aparta de nosotros no es un alivio para poder pecar a gusto. Al contrario, es cada vez que sé que peco, debo recordar que Dios no me abandona y que puedo acudir a Él y obtener la misericordia y la gracia que necesito. ¿Me explico? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La próxima semana vemos la petición particular que Moisés le hace a Dios. Muéstrame tu gloria. Y como hace poquito estudiamos la gloria de Dios, ahí podemos encontrar cosas muy interesantes. Por ahora, nunca se te ocurra que Dios te va a dejar, ¿verdad? Nos convencemos muchas veces es que lo que hice es muy grave. O es que ya lo he hecho varias veces. No cambio. Ya le pedí que me cambie y no me cambia. Se me hace que ya me abandonó. Se me hace que ya me dejó. Bueno, si tú eres su hijo, no hay forma de que te abandone. No hay forma de que Él no cumpla su promesa. Hay esperanza siempre. Es que me he equivocado muchas veces, pues arrepiéntete. Es que no puedo. Es que lo estás tratando de hacer en tus fuerzas. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. La Biblia ordena que te arrepientas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, Hechos 17, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Oye, Hernán, ¿pero no dijiste que eso te lo concede Dios? Si Dios te lo concede, ¿cómo te lo ordena? Bueno, porque las dos cosas son necesarias. Si Dios ordena que me arrepienta y Él es el que da el arrepentimiento, ¿qué tengo que hacer? Decirle, pues yo no puedo hacer nada. No. Es como si te dijeran, tienes que traer el pase de entrada, pero Él da los pases de entrada. Consigue tu pase de entrada. ¿Cómo le voy a hacer si Él es el que los da? Pues vas y se lo pides, ¿verdad? ¿Me explico? Arrepiéntete. Yo no me puedo arrepentir. No, el arrepentimiento lo doy yo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Humillarte ante Dios y decirle, dame el arrepentimiento que necesito. No me entregues a mis propios deseos, a mis propios pensamientos depravados. Cambia mi corazón. Decía el salmista, límpiame de mi maldad. Ningún hombre en la Biblia, de los hombres de Dios, se esfuerza por cambiarse a sí mismo, sino que acude a Dios a rogarle que lo limpie y que lo cambie. Dios es el que dice, si tus pecados son rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Entonces cuando alguien dice, he querido arrepentirme y no puedo, está manifestando que no entiende cuál es el arrepentimiento, porque tú no te puedes arrepentir. Y cuando me dices, no puedo, estás diciendo toda la verdad. Es cierto, no puedes y nunca podrás. Porque la única forma de que te arrepientas es que Dios te lo conceda. Pero la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué necesito para arrepentirme? Humillarme ante Él y rogarle que me dé de su gracia y de misericordia. Y la Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, nos lo va a dar. ¿Y acaso no será la voluntad de Dios que me arrepienta de mi pecado? Claro. Entonces puedo pedir con confianza. Pero Dios se reserva el derecho de en qué momento me lo concede. Pero me lo va a conceder. Yo tengo que acudir continuamente a buscar que Dios me cambie. Y Él lo va a hacer cuando Él lo considere mejor. Pero es un hecho que lo va a hacer porque soy su hijo. Y al que recibe como hijo, lo disciplina, lo corrige. No caigamos en la trampa de vernos como los israelitas. Que Dios te deja. Y que te endemonias y tantas cosas. Es imposible. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ninguna entidad espiritual podrá estar dentro de nosotros. Confiamos en Él. Él es bueno. Él es justo. Pero ha decidido pagar nuestra deuda por medio de los méritos de Cristo. Así que no es licencia para pecar. Es esperanza cuando pecamos. Acudir a reconciliarnos, a confesar nuestro pecado y a suplicarle. Y la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque no estamos en la ley de Moisés, que tampoco estamos sin ley. Estamos en el nuevo pacto.
por los méritos de tu Hijo, Señor, nos has recibido como hijos. Concédenos entenderlo y no olvidarlo en los momentos cuando más lo necesitamos, cuando decidimos satisfacer los deseos de nuestra carne. Enséñanos, Padre, que tú nos has dado también la capacidad de refrenarnos, de no darle a la carne lo que quiere, pero si ya lo hicimos, concédenos tener siempre claro que podemos entrar confiadamente a tu trono para recibir la misericordia y la gracia cuando más la necesitamos. Todos los días pecamos, Señor. Concédenos todos los días ir a buscarte. No nos entregues a nuestros propios deseos. No nos concedas lo que nosotros queremos, Señor. Solamente lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres es bueno, es perfecto. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No nos permita, Señor, conseguir lo que nosotros queremos, a menos que sea de acuerdo a tu voluntad. Concédenos vivir conscientes de que estás con nosotros en todo momento. Y no hay momento en el que estemos libres, en el sentido de que podemos hacer lo que mejor nos plazca. Enséñanos a dominarnos, a llevar todo pensamiento cautivo a ti, de manera, Señor, que seamos siervos fieles. Queremos, Señor, en medio de toda esta generación en nuestra cultura que vive totalmente en rebeldía contra ti, ser como Moisés, que goza de la comunión contigo, que gozaba de tu presencia como ningún otro. Ahora, Señor, nosotros podemos disfrutar de tu presencia en todo momento. Aún no te vemos cara a cara, pero has prometido que lo haremos. Mientras tanto, Señor, enséñanos a deleitarnos en ti, a encontrar la fuente de nuestra felicidad en ti, haciendo tu voluntad, aunque nos cueste hacerlo, aunque padezcamos por tu causa. Enséñanos el enorme valor de la comunión que tenemos contigo, para que no lo cambiemos por ninguna otra cosa. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responderlas. La próxima semana, otra vez ya tenemos, el próximo martes, sesión de preguntas y respuestas, a las 7 horas México. Si quieres participar, pues nomás está al pendiente del Facebook de Árbol Plantado. Ahí se publica el link para poder participar. O también puedes integrarte al grupo de foráneos de Árbol Plantado. También ahí en Facebook lo puedes encontrar. Ahí también publicamos el link. Cualquiera puede participar. Para los que estamos aquí, pues está el grupo de WhatsApp para que te agregues y hagas tu pregunta directa. Y yo les voy respondiendo conforme vayan llegando. Los que nos acompañan en línea y no están en este grupo de WhatsApp, escriban su pregunta en los comentarios de Facebook o YouTube. Y aquí nuestro equipo de multimedia los lleva a este grupo. Muy bien, ya hay varias preguntas aquí, voy a empezar a leerlas. Dice Fernando Rodríguez, ¿cuánto tiempo se puede considerar para darse cuenta que existe un real arrepentimiento? Obviamente teniendo evidencia de que las cosas que se hicieron mal en algún tiempo ya no se hacen. Pues va a depender mucho de qué se hizo, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en alguien que no cumplió una tarea que le asignaste y dice que está arrepentido y ahora la cumplió al pie de la letra, bueno, ya tienes la evidencia, ¿verdad? No habría mucho que esperar. Si alguien te tira tu teléfono y te lo quiebra y dice que está arrepentido y ya te pagó el dinero para que te compres uno nuevo, pues ya no hay más que esperar. Pero las cosas son muy distintas. Por ejemplo, alguien, un adúltero, le dice a su esposa, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para ver si eso es verdad? Pueden pasar años esperando que eso se cumpla. Dice, oye, ya pasó una semana y no te he sido infiel. Pues sí, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Ese tipo de cosas, cuando hay un adulterio, son cosas que se planean con una mente fría y calculadora y se esconden y se ocultan lo más que se puedan y les toma mucho tiempo llevarlo a cabo. Hay que esperar 1 o 2 años, 3 años para ver si efectivamente hubo un cambio. Entonces, la circunstancia que implique la traición o el pecado va a determinar cuánto tiempo habría que esperarse. No hay una regla universal para todos los casos. Cada caso se debe de analizar particularmente. Siguiente, Vianey González.
Jacob no tentó a Dios a luchar con el ángel y decirle que no le iba a soltar si no lo bendecía. Génesis 32:28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Lo voy a dejar para el final. Siguiente, Yael Rodríguez. ¿Por qué Dios llama pueblo de Israel de dura servicio y por qué Él se niega a acompañarlos y advierte en destruirlos si solo Él da el arrepentimiento? Mira qué bueno que es esa pregunta. Porque si vemos este proceso y lo que Dios está haciendo con ellos, y más que nosotros ya sabemos el desenlace de toda esa historia, tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo aquí. ¿Está decidiendo conforme van pasando las cosas? ¿O es la manera en que Él ordenó que las cosas sucedieran para comunicarnos algo? Tanto en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se nos dice que las cosas que se recibieron de los de antes es para nuestro ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos lo que pasa. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo que el Antiguo Testamento habla de Él. Entonces, cuando vemos esto que Dios está haciendo, claramente nos está comunicando algo. El pueblo merece ser destruido, pero hay un mediador, ¿verdad? Un mediador que es Moisés, que goza del favor de Dios, y que Dios se complace con este mediador, y por medio de este mediador, el pueblo, Dios no le ha dado al pueblo lo que se merece, sino que le ha dado gracia. Más adelante vamos a ver que se habla de un profeta mayor que Moisés que vendría después. Entonces, ¿qué es lo que está comunicando a grandes rasgos? No que Él quiere destruirlos y luego no, eso Dios ya lo tiene ordenado y decidido. Está mostrando cómo la injusticia del pueblo, por medio de un mediador, puede ser, pasada por alto y hacer que Dios les dé gracia y misericordia. Porque Moisés es un tipo de Cristo. Sabemos que cuando Cristo se ofrece a sí mismo, no como Moisés, que era pecador, sino sin pecado, expió, propició la ira de Dios, de manera que quedó toda nuestra deuda perdonada. Así que tenemos que ver a gran escala lo que Dios está haciendo aquí. Les está haciendo ver, no hay forma de que los israelitas puedan obtener algo de parte de Dios porque no se lo merecen. Dios no les tiene que tener ninguna consideración, debió destruirlos. Pero por medio de Moisés están logrando muchas cosas que no deberían recibir. Eso es lo que nos comunica. El mediador, que es el hijo que se le prometió a Eva, que no es Moisés, nadie espera que Moisés sea el Mesías. Ese hijo de Eva, que por medio de él todos seremos salvos, va a ser un mediador entre Dios y los hombres. Así que a gran escala Dios está glorificándose, está mostrándole a todos, al lector y a los israelitas cómo es Él, que a pesar de que Él es justo, también tiene misericordia y gracia. Pero hasta que veamos la semana siguiente, cuando Dios le dice tendré misericordia de quien quiera tenerla, ahí nos acaba de completar el mensaje de lo que está sucediendo en esta ocasión. Así que, por favor, chécalo desde una perspectiva más amplia y estate al pendiente de los temas para ir avanzando en eso. Siguiente. Juan Carlos Vargas dice, buenas noches, pastor. Gracias por su esclarecedor mensaje. Mi pregunta no hace referencia directamente a este tema, pero debido a la prédica anterior revisé Fundamento 160, estado intermedio. Sobre la conciencia del alma no se esclareció para mí el tema del tiempo. ¿Es lo mismo que alguien que murió hace 1000 años que para alguien que muere hoy? ¿Estaría en conciencia 1000 años en espera del juicio? Gracias, saludos y Dios los bendiga. No tiene nada que ver con el tema, la voy a pasar al final. Si nos queda tiempo la contesto. Emiliano Solís, cuando Cristo dice, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, y sin embargo Dios abandonó a los israelitas, ¿hay una conexión con alguna situación en la que el creyente que es disciplinado experimenta estas dos fases? ¿Un abandono de Dios de la disciplina y la promesa de consuelo de Cristo? No, por los versículos que ya comenté, Él nunca te va a abandonar. Ahora, sabemos que permite que caigamos en tentación, y eso nos hace pensar que se apartó de nosotros. Pero es imposible que se aparte de nosotros. Lo que sabemos es que Él permite la tentación y a veces permite que ejecutemos la maldad que nos proponemos porque viene o hay un bien mayor al momento de permitirlo. José el soñador, Dios permitió que fuese maltratado con todo lo que le pasó porque tenía el plan de llevarlo a una posición donde podría salvar a todos. Jesús, el único ser humano que padeció injustamente, todos los demás es justo, ¿verdad? Pero Él es el único que no pecó y padeció como si fuese un pecador. Dios permitió toda esa maldad y Dios dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hace poco estudiamos qué significa eso.
Que seas desamparado no significa que Dios se haya apartado de ti. ¿Cómo el Hijo sería apartado del Padre si son uno en esencia? Aún la naturaleza humana de Cristo, no podríamos hablar de que hubo una separación entre ellos porque son el mismo Dios. El punto es que cuando vemos las bendiciones, por ejemplo, que los sacerdotes daban sobre el pueblo, que Dios haga resplandecer sobre ti su rostro, que su rostro esté sobre ti, vemos que la cercanía de Dios o la cara de Dios era sinónimo de bendición. Lo contrario a la bendición era la espalda de Dios, por ejemplo. Que Dios te dé la espalda significa que ya no gozas de la protección que Él te da. Y cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para nada es el concepto de que Dios se apartó de Jesús. Como yo he visto que algunos dicen, se apartó de Él porque Él era pecado. Claramente dice que Jesús nunca pecó, ¿verdad? Que Dios lo castigara como pecador era para saldar nuestra deuda. Pero nunca habría un conflicto entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Porque son en una armonía perfecta, son un mismo Dios. Está dejando Jesús claro entonces que Dios está permitiendo toda esta injusticia que le está pasando, que sería lo contrario a lo que tú esperarías de una bendición, pero nunca una separación entre ellos. Entonces el cristiano puede pensar que se separó de Dios porque ya no experimenta las bendiciones que antes experimentaba, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría permite que hagas las cosas malas que querías o, como en el caso de los apóstoles, tenemos registrado en el libro de los Hechos, en las cartas paulinas, que fueran tratados injustamente, pero porque eso, ya sea que si los trataron injustamente, crea una recompensa en la vida venidera, y si estás siendo tratado justamente, te están tratando mal porque así te lo mereces, es para que aprendas. Pero por las promesas que ya vimos, nunca se separa de nosotros. Siguiente, Mayra de la Rosa, dice, pastor, pero hay un texto que dice que nos abandona nuestros deseos. Bueno, eso es Romanos 1, y eso lo hace con aquellos que no quisieron tomar en cuenta a Dios, nunca a sus hijos. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a su mente reprobada. Lee el capítulo 1 de Romanos. Eso nunca sucede con sus hijos porque a quien recibe como hijo lo disciplina y lo azota. Siguiente, Jesús Ortiz Franco. ¿A qué se refiere cuando dice yo no voy a acompañarlos? Se oye como si no va con ellos y más adelante va con ellos. Y la frase donde dice puedo destruirlos, ¿es un Dios amenazador o a qué está refiriendo? Bueno, no sé si estás con nosotros desde el principio del tema, pero ya lo comenté. Si Dios es justo y los israelitas son malvados, lo justo es que los destruya. O sea, no se trata de una amenaza, sino de describir lo que va a pasar cuando tienes a un Dios justo y perfecto con un pueblo rebelde, malvado e injusto. Si Dios es justo, no tiene por qué tolerar ese pecado, ¿verdad? Si no, sería injusto. Así que la consecuencia de tenerlos juntos es que los israelitas van a terminar destruidos. Dios no necesita amenazar a alguien, ¿verdad? En ese sentido. Y en el otro, cuando dice, no voy a acompañarlos, y después si va, claramente Dios dijo, quítense las joyas, después decidiré qué hacer con ellos. En ese momento, cuando dijo, yo no iré con ellos, está diciendo Dios, eso es lo que corresponde a la justicia. No tengo por qué estar con ustedes, ¿verdad? Lo que nos falta ver en el resto del capítulo es cómo Dios decide estar con ellos. Y eso vamos a ver que es por medio de un mediador. Pero lo veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Siguiente, Marta Alfonso dice, hago lo que no quiero. ¿En cuánto tiempo puedo sentir que he sido perdonado? Pues mira, no se trata de sentirlo, se trata de saberlo. El perdón no tienes que experimentarlo sensorialmente. Por ejemplo, si tú hiciste algo indebido y estás esperando una justa retribución y alguien te dice te perdono, tú te sigues sintiendo culpable. Aunque te perdono, dices que no es justo que me perdones. Yo debería de pagar porque lo que te hice fue muy grave. No acepto que me perdones. Y es que ya te perdoné. No, es que yo no lo acepto. Y dices, a ver, ¿qué estás peleando? Ya te perdonaron, ¿verdad? No, es que yo no siento que me deba de perdonar. Es que el perdón no depende de ti. No depende si lo sientes o no lo sientes, si lo mereces o no lo mereces. Es algo que Dios concede gratuitamente. Entonces, no tiene nada que ver tus sentimientos. Hay personas que tienen mucho conflicto con eso, que dicen, yo sé que ya hice mal y que Dios me pueda perdonar, pero no me siento perdonado. Y eso es extraño, porque ya fueron perdonados, pero ellos no quieren aceptar que fueron perdonados. Y viven atormentándose diciendo que no merecen ser perdonados y que no deben ser perdonados cuando Dios ya los perdonó. No es más que pecado.
No estás confiando en Dios, no estás creyéndole a Él. Estás diciendo que tú tienes un mejor criterio o tú eres más justo que Dios. Eso es absurdo. No tienes por qué sentir el perdón. Tienes que aceptar que Dios te ha perdonado y vivir en congruencia con eso. Así que no caigas en la trampa de las emociones de querer sentirte perdonado, porque no se trata de sentimientos. Siguiente, Francisco Garza. Buenas noches, pastor. Usted comentó que Moisés era el único hombre con mayor acercamiento a Dios y Elías fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Ellos también tendrían una relación cercana a Dios? El hecho de que haya sido arrebatado y que todo parece indicar que no vio muerte como Enoc, no es lo mismo que la relación que Dios tiene con Moisés, ¿verdad? Ahora, más adelante vamos a ver que Elías y Moisés son los que se aparecen con Jesús en la transfiguración. Pero para nada, aunque Elías obviamente fue muy usado por Dios, no se compara con todo lo que Dios hizo a través de Moisés, todo lo que el pueblo fue favorecido a través de Moisés y todo lo que Dios comunicó por medio de su relación con Moisés. Así que, a pesar de que Elías fue muy usado por Dios, no se parece a lo que Dios hizo con Moisés. Y ya es la última, ¿verdad? ¿Nos queda tiempo todavía? ¿Sí? ¿Hay más preguntas? ¿O me regreso a las que no eran del tema? Me regreso a las que no eran del tema. La lucha de Jacob con Dios, ¿verdad? Génesis 32, 28, y el varón le dijo, no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. La pregunta es, ¿Jacob no tentó a Dios al luchar con el ángel y decirle que él no le iba a soltar si no lo bendecía? No es tentación, porque es Dios quien se muestra en una teofanía a Jacob. Y no se nos explica con detalle cómo es que empezaron a forcejear. Pero en cierta manera, Jacob sabe que este ángel está relacionado a Dios y que lo puede bendecir. Y cuando el ángel se quiere ir, Jacob le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Cuál era la necesidad de Jacob? Jacob está a punto de encontrarse con su hermano Esaú y sabe que Esaú había jurado matar a Jacob. Así que Jacob está desesperado y necesita urgentemente que Dios lo bendiga y lo proteja de su hermano Esaú. Así que cuando sabe que tiene un ángel delante de él, no quiere dejarlo ir a menos que lo bendiga, que le asegure que lo va a proteger por lo que está a punto de enfrentar el día siguiente. Cuando vemos que el ángel toca el costado de Jacob, la cadera, y se la disloca, vemos que ese forcejeo no tenía sentido. En cualquier momento el ángel pudo haberlo destrozado. Y luego entiende Jacob que había visto a Dios mismo, era una teofanía. Así que no es que Jacob estuviera tentando a Dios. Jacob estaba desesperado por conseguir algo de parte de Dios y Dios precisamente al manifestarse a él de esa manera y cambiarle el nombre, le está haciendo ver que él es el que está ahí con él. Fue Dios quien lo buscó a Jacob y Jacob en su ignorancia no sabía que era Dios hasta que se le manifiesta. Así que no hay por qué pensar que Jacob tentó a Dios. Dios se acercó con él para mostrarle eso. Y luego teníamos otra pregunta, ¿verdad? La de... Tardé en contestar. Bueno, esa respuesta es rápida, el estado intermedio. No hay nada en la Escritura que nos diga cuál es la conciencia del tiempo. Si ellos saben que están 1000 años allá, no lo sabemos, no sabemos si son las mismas reglas. Aquí sabes que el tiempo pasa por la rotación y traslación de la Tierra, ¿verdad? En el plano espiritual, ¿cómo podría saber que el tiempo está pasando? No tengo la menor idea. Porque si en nuestro mundo necesitamos medir los ciclos solares para saber qué hora es y estamos conscientes del tiempo debido a eso, en el plano espiritual no hay ninguna referencia a cómo son conscientes del tiempo. Algunos toman la frase, el versículo que dice, para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Piensan que en el plano espiritual sería similar, pero no hay forma de saberlo. Entonces, ¿qué tan conscientes están del tiempo? No hay respuesta. ¿Están conscientes? Sí. ¿Podrán contar ellos 1000 años llevamos aquí? ¿Quién sabe? No hay forma de saberlo. Cuando estemos en el estado intermedio lo sabremos. Y ahora sí es todo. Avisos, ¿verdad? Les recuerdo que este próximo domingo vamos a tener la Mesa del Señor, así que este viernes va a aparecer disponible la suscripción a 2 eventos, la reunión general y la Mesa del Señor. Ahora, por las restricciones que tenemos,
y como es un mandato para todos los hijos de Dios celebrar la mesa del Señor, y nosotros celebramos la mesa del Señor solos con los que son miembros de la iglesia, si nos juntamos todos los miembros, superamos por mucho el aforo permitido. Así que lo vamos a dividir en 2 semanas. Anteriormente nos reuníamos en sábado, celebrábamos la mesa del Señor y continuábamos con el ágape. El ágape, según los registros de la iglesia prometida y lo que él dice en la Escritura, en la carta a los Corintios específicamente, o más claramente en la carta a los Corintios, cuando se reunían a la mesa del Señor, cada uno llevaba comida para compartir con los demás. Antes de la pandemia, eso es lo que hacíamos. Ahora con la pandemia, no estamos desobedeciendo el mandato de recordar a Cristo, pero el ágape lo estamos posponiendo para cuando se pueda. Entonces ya no vendremos el sábado, vendremos el domingo al terminar. Entonces el próximo domingo al terminar la reunión, terminamos como eso de la 1:30, vamos a dejar ese periodo de descanso, de relax, porque la mesa del Señor va a empezar a las 2. Y solamente nos vamos a enfocar en recordar lo que Jesús hizo. La parte del ágape la haremos, si Dios permite, cuando tengamos menos restricciones de pandemia. Y puesto que somos muchos, lo vamos a hacer este domingo y el que sigue. Entonces, piénsale bien, este domingo te vas a registrar para la reunión general y aparte debes registrarte para la mesa del Señor. Si no alcanzaste para la mesa del Señor, pues la próxima semana te registras. Para la próxima semana, pues ya no tiene que registrarse el que ya vino, ¿verdad? Ya no tiene sentido. Entonces, si la primera mesa del Señor este domingo no alcanzaste, no te preocupes, el próximo domingo va a haber espacio suficiente. Ahí ustedes coordínense si alcanzas a venir a la reunión general y a la mesa del Señor. Si no, pues nada más a una de ellas. Pero todos tenemos la obligación como hijos de Dios de celebrar la mesa del Señor. Por lo demás, bueno, pues están los avisos de ventas, que los van a estar pasando. Y recordarles nada más lo de las ofrendas. Ya vieron que quitamos, ¿verdad? Ya me incluyo. Nuestros hermanos del área de proyectos y mantenimiento trabajaron y quitaron la bardita que había ahí, ¿verdad? Lo hicimos porque, para empezar hay que optimizar el espacio. Estamos buscando la manera de traer más gente de la que podemos. Aunque el gobierno nos permite el 50%, no alcanzamos el 50% por la separación que deben de tener las sillas. Esa bardita nos estaba estorbando para poder ser más efectivos o eficientes en el espacio. Entonces, con eso que se quitó ahí, estamos considerando que se pueden meter 2 filas más. Próximamente vamos a calcular bien cuál es el lugar y vamos a incrementar los lugares para las reuniones de domingo. El miércoles no tenemos problema, pero en las reuniones de domingo para que puedan venir más personas. Otra cosa que también queremos comentarles a todos es que estamos monitoreando la asistencia y había un promedio en las últimas semanas que nos permitía considerar que de los que se registran, al menos 6 no vienen en promedio. Y no queremos que esos 6 lugares se estén desaprovechando en cada reunión. Entonces, lo que hicimos es que también vamos a incrementar esos 6 como promedio de las faltas, para que si normalmente falta esa cantidad de personas, podamos ofrecer esos lugares. Espero no llegar como las aerolíneas que sobrevendieron el vuelo, que nos lleguen todos juntos y caray, estábamos considerando que algunos iban a faltar. Pero lo que queremos es que la mayor cantidad de nuestros hermanos en Cristo puedan venir a congregarse. Entonces, por eso es que va a haber ese aumento. Estamos en proceso, esos 6 se aumentaron sin que les dijéramos a nadie el domingo pasado, a ver cómo se comportaba, y no hubo problema. La cantidad de faltas compensó esos 6 que habíamos puesto. Esos 6 ya se van a quedar. Nos falta agregar lo que las consideramos que se pueden agregar como nuevas filas, así que esperamos de perdido un aumento considerable para que puedan venir más personas. Las ventas, eso es lo que se recauda de ventas es para ese tipo de mejoras, ¿verdad? Necesitamos más. Como ya remodelamos los baños, ahora, como las cosas van mejorando en nuestro estado, pensamos que no debe tardar mucho tiempo en que los adolescentes regresen. Y si seguimos como vamos, quizás ya se puedan reintegrar las clases de los niños. Pero como un salón ya lo usamos para los baños, ahora nos falta otro salón. Entonces, estamos pensando en cómo hacer el otro salón para volver a tener cubiertas todas las necesidades. Como todavía no regresamos, hay tiempo, ¿verdad? Pero lo que se esté recaudando es para todo ese tipo de ajustes y mejoras. Y lo que se pone en la caja de las ofrendas, pues es para que se cubran las necesidades de este auditorio, ¿verdad? De servicios, de renta y todo eso. Obviamente todo eso es voluntario, ¿verdad?
Si queremos que esto siga funcionando, nos beneficia, nos ayuda, de nosotros depende estar ofrendando para que esto funcione. El día que Dios nos diga, y no sé, ahí va varios millones de dólares, pues ya no les pedimos ofrenda. Pero Dios no ha dicho nada de eso, entonces hay que seguirle, ¿verdad? Y es todo. Muchas gracias por estar aquí, cuídense, si Dios quiere nos vemos el próximo domingo.